Bueno, buenos días. Agradezco a la Sociedad de Trasplante y a la Sociedad Médica invitarme a hacer esta clase que es sobre enfoque ético del curso Trasplantología para médicos no especialistas. Soy la doctora Ana María Arriagada, presidenta de la Corporación del Trasplante. He trabajado en la unidad de procuramiento del Servicio de Salud Oriente y hoy día trabajo en coordinación de trasplante del Hospital Salvador. ¿Qué es lo que veremos en esta clase? Primero, algo de la historia de la bioética y vamos a ver cómo coincide con la historia también de los trasplantes y su importancia. Vamos a ver algunos problemas éticos en trasplante y fuentes de fundamento ético para poder enfrentar esos problemas. Y finalmente, avances y tareas en nuestro país. La verdad que la historia de la bioética, que tiene cerca de 50 años, avanza de la mano con una serie de factores. Entre estos, el gran desarrollo y auge de los trasplantes. El trasplante surge como un ícono del avance tecnológico, una tecnología que inicialmente, por supuesto, era muy cara, que se tuvo que desarrollar en investigación de animales, seres humanos, que enfrentó dificultades técnicas, inicialmente muchos actos fallidos también, y luego temas de justicia en lo que fueron los criterios para entrar a las listas de espera. Hay que reconocer que, por ejemplo, todo el tema del trasplante renal y previo a eso de las diálisis motiva el desarrollo en Estados Unidos de los primeros comités de ética, porque la diálisis era, por supuesto, una tecnología, una terapia de sostén que era muy escasa y había que decidir a quién se le daba. Los trasplantes pasan además por redefinir los criterios de muerte y surgen una serie de voces, de dudas que dicen: ¿no será que la muerte cerebral es de alguna manera un invento del mundo médico en pos de los trasplantes? Y hubo que clarificar ese concepto. Hubo que ganarse la confianza, ¿cierto?, del mundo médico y especialmente del mundo ciudadano, en torno a que la muerte cerebral aparece, por supuesto, de la mano del invento del ventilador mecánico y las terapias de soporte, pero que es una entidad clara, con criterios de diagnóstico estrictos. Hubo una serie de acuerdos de las principales sociedades de neurología del mundo, que también fueron aceptadas en Chile y que finalmente logran asentar la muerte cerebral como un nuevo criterio de diagnóstico de muerte. Pero no fue fácil. Ya mencionamos los criterios de justicia para acceder a las terapias de trasplante, que son, por supuesto, terapias muy costosas. Y había que decidir qué pacientes iban a ingresar y bajo qué criterios. Hubo que hacer análisis costo-efectivo y determinar prioridades. También descubrir que los análisis de costo-efectividad tienen un límite, ya que uno puede aplicar, por ejemplo, un concepto utilitarista de buscar el mayor bien para el mayor número, pero eso tiene sus fallas en términos de justicia, con los que precisamente pertenecen a los del menor número. Nadie elige ser el que tiene la posibilidad de terapia más cara o menos efectiva, y esos pacientes igual merecen una respuesta. Aparecen en el mundo las figuras de donantes preso y presunto y los temas un poco de lo que es la voluntad de las personas, su autonomía y cómo ésta, una vez que fallecen, puede recaer en sus familias. Aparecen, por supuesto, temas que todavía están en el mundo donde se dice que el 10% de los trasplantes son probablemente fruto del tráfico de órganos, ¿cierto? Este tráfico en que personas, principalmente del mundo subdesarrollado, venden órganos a personas que vienen del mundo desarrollado y que encuentran de esta manera una manera de eludir sus listas de espera, acceder dentro del mundo escaso de los órganos y comprarse uno. Y también principios que tienen que ver con estas dudas entre el altruismo o la retribución. ¿Es factible que yo, por ejemplo, decida vender un riñón desde mi libertad, desde mis valores? ¿Es factible que yo quiera asegurar el futuro de mis hijos vendiendo un riñón si tengo dos? ¿Cuáles son los límites de esa justificación? Si es que hay algún, nosotros creemos que sí. Y en Chile se penaliza absolutamente la venta de un órgano y la donación es altruista. Y recientemente nos abrimos bajo un cambio legal a abrir la posibilidad de donación entre vivos de personas que no están emparentadas, ¿cierto?, por lazos de consanguinidad. Hoy día sería factible que hubiera donación entre vivos, que se llama la donación entre parejas cruzadas y que permitiría resolver de alguna manera la escasez de órganos, pero eso no se hace por una retribución económica.
El primer trasplante renal en Chile se realizó en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile el 22 de noviembre del año 66. El receptor fue un paciente de 42 años que falleció un mes y medio después por una hemorragia digestiva alta, masiva, y se piensa que fue una enfermedad por citomegalovirus. 14 meses después, en el mismo hospital, se realiza el primer trasplante renal con donante vivo. Trasplante de corazón, el primero, hecho en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, por el doctor Christian Barnard, el año 67, con un receptor que vivió tan solo 18 días. 8 meses después, en el Hospital Naval, en Chile, el doctor Kaplan realiza el primero en nuestro país. La paciente, María Elena Peñalosa, vivió 4 meses. En agosto de 1968, el mismo médico realizó el segundo trasplante cardíaco a un paciente con una de las más largas sobrevidas registradas en esa época, 3 años y medio. En el trasplante hepático, el primero en el mundo, se hizo en 1963 en Denver, Colorado, por el Dr. Starr. El paciente no sobrevive. Los 2 siguientes también son fallidos. Esto determina una moratoria de varios años hasta que se reanuda con éxito en 1967. El chileno, el Dr. Jepp, en el Hospital Militar, realiza el primero en 1985. Fue el tercer país en Latinoamérica y el paciente sobrevive poco más de una semana. En el caso del trasplante pulmonar con sobrevida, el primero fue en el año 83 con el Dr. Cooper en Toronto. En Chile fue el doctor Cristian Pizarro en el año 99, de IPRECA, quien lideró el equipo que trasplantó a la primera paciente de pulmón que tuvo una larga sobrevida. Por lo tanto, esta es una historia en que hubo que ser muy valiente. Por supuesto, se trataba de resolver problemas para pacientes que estaban en una situación bastante desesperada. Recordemos que inicialmente no había mucho conocimiento de la inmunosupresión y que en la medida que esta fue mejorando, se fueron limitando todas las complicaciones infecciosas. También fue mejorando la técnica quirúrgica. Y nuestro país, como podemos ver en estas diapositivas, fue bastante señero y bastante pionero en temas de trasplante. ¿Qué problemas éticos se ven en materias de trasplante? Primero, cuando vemos las leyes de trasplante, estas leyes no son más que, de alguna manera, la certificación o la legalización de ciertos principios y valores. Son principios y valores los que están inmersos en nuestras leyes. Y en el caso nuestro está el Código Sanitario regulando, por ejemplo, lo que es la donación de tejidos, pero hay 3 leyes que son las principales que rigen la donación y el trasplante en Chile. La primera, la 19.451, la segunda, la 20.413, que es la que crea la figura del donante presunto. En la ley previa, uno tenía que manifestar si quería donar sus órganos. La ley 20.413 establece que todos los mayores de 18 años somos donantes, a menos que manifestemos lo contrario. Y la última modificación, que es la 20.673, es una ley que modifica la manifestación de no ser donante y nos obliga a hacer un trámite en una notaría en el caso de querer estar registrados como no donantes. Quiero citar uno de los artículos más importantes y que nos involucra directamente como médicos de la ley 19.451, que es como la ley madre, que es el artículo 21. Y dice: será obligación del médico de turno en la unidad de que se trate notificar al centro que efectúa extracciones de órganos más próximo acerca de la presencia de una persona en estado potencial de muerte encefálica. Por lo tanto, un médico que realiza turnos en servicios de urgencia, de neurocirugía o de cualquier otro tipo, y que se encuentra con un paciente que está en Glasgow 3, un paciente neuroquirúrgico, que ha sido evaluado por especialistas y determinado que está fuera de alcance y cuya causa de su lesión es una causa conocida, tiene la obligación, no solo ética, sino que jurídica, de denunciar la existencia de ese paciente a las autoridades competentes, que puede ser la unidad de procuramiento de su hospital o servicio o directamente la coordinadora nacional en el ministerio. No es que yo tenga una cierta empatía o que tenga un cierto acercamiento al tema de la donación, es una obligación legal. En listas de espera, por supuesto, hay muchos temas éticos. Tienen que ver con el orden, ¿cierto?, de la lista, con la transparencia, con sus criterios y con la posibilidad de discriminación. Es frecuente que existan en la prensa casos
de repente de personas famosas, por ejemplo, que acceden a un injerto, y viene de nuevo toda esta duda de la población, que es uno de los principales escollos para que nosotros demos un salto en la donación de órganos. De alguna manera, si todo chileno o chilena no cree que estando en la necesidad va a poder optar a una lista de espera justa, en que si tiene el órgano compatible se le va a asignar porque médicamente lo necesita, no vamos a tener probablemente el salto. Si la gente piensa que donan algunos para que se trasplanten los privilegiados, entonces vamos a tener un sistema como el nuestro, que permanece en una tasa baja de donación y con altos niveles de desconfianza. Y para eso es muy importante desde la esfera médica resaltar que nuestra lista de espera es una lista de espera única, se encuentra centralizada en el ISP. Los criterios de asignación de esa lista son criterios técnicos que están determinados por sociedades científicas que operan en Chile y que además han abrazado criterios que son internacionalmente acordados. Esta lista se mueve por estos criterios y por criterios de compatibilidad. Los pacientes son enlistados desde sus centros de trasplante y esto tiene que tener el visto bueno del Ministerio de Salud. Y así cualquier órgano va a ser informado al Ministerio de Salud a través de la unidad de procuramiento y luego se va a realizar el cruce con los pacientes de la lista de espera en su orden de prioridad. Hay formas de subir y bajar en la lista de espera. Yo puedo estar activo o inactivo. Me inactiva, por ejemplo, una enfermedad intercurrente, un estado infeccioso, alguna enfermedad no resuelta. Puedo subir en la lista de espera si de pronto soy el paciente más grave del país. Y eso pasa en el caso, por ejemplo, de las fallas hepáticas fulminantes. Lo que no se puede hacer es subir por otros criterios que no sean criterios de gravedad o criterios técnicos. Por lo tanto, de alguna manera, y estando aquí en juego la confianza de las personas, es importante que los médicos digamos una y otra vez que el sistema que hemos construido es un sistema crecientemente justo, transparente y democrático. ¿Faltan cosas? Falta, por ejemplo, que en transparencia tengamos datos de la lista de espera que estén más al alcance de todos, y eso es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Falta que sea más justo. ¿En qué sentido? En que estamos obligados hoy día, como centros de trasplante, a habilitar a las personas para poder ofrecerles esta terapia. Ya no basta con decir que una persona, por ejemplo, porque carece de apoyo social, o porque se trata de una persona que no tiene una familia, o de un niño que está en el Sename, que no puede optar un injerto. La labor médica es habilitar a esa persona para crear en el sistema de salud que la persona tenga, o en el Estado chileno, el apoyo necesario para que pueda entrar a una lista de trasplante. En ese sentido, y es en ese sentido que debemos movernos como hospitales y como servicios de salud, y como clínicas también. En términos de donantes vivos, yo creo que el principal problema acá radica en el proceso de consentimiento informado. La maternidad o la paternidad, o sea, tener un hermano, por ejemplo, esperando un riñón, no es una condición que necesariamente implique que el hermano, la madre o el padre tienen la obligación de donar un riñón. ¿Por qué lo digo? Porque aquí es muy importante que el consentimiento informado ofrezca la posibilidad de decidir si la persona, desde el cariño, el amor, la entrega, le puede entregar un riñón a esta persona que está en lista de espera y que es su familiar. No es una obligación que vaya necesariamente con un vínculo familiar. Y es importante que los equipos sanitarios no coaccionen, no presionen, sino que ofrezcan la información, esperen con paciencia a que las personas decidan y ofrezcan también a la persona la posibilidad de moverse con libertad. Es factible que un padre, una madre, un hermano tengan miedo, es factible que tengan falta de conocimiento tal vez, es factible que tengan algún temor o alguna situación psicológica compleja y que en ese momento no les permita realmente abrirse a la posibilidad de ser un donante vivo, y tenemos que respetar eso. Por último, el tema de Chile y su reforma de salud es algo importante. Tenemos que reconocer que el tema de la donación y trasplante pasan por un sistema de salud más justo, pasan por probablemente crear un fondo mancomunado que no solamente se encargue de financiar el trasplante, porque eso en muchos casos está financiado a través de las canastas, pero sí todos los exámenes pretrasplante, el apoyo a las personas que están dejando su trabajo y todo lo que significan esos fármacos, esos procedimientos que quedan fuera de las canastas. Por lo tanto, en Chile nos falta, por supuesto, en la reforma de salud, hacernos cargo también de todas estas
aristas colaterales que impactan en la donación y trasplante. Una de las más importantes es el déficit de camas críticas. Mientras tengamos ese déficit en nuestros hospitales, entonces es lógico que vamos a tener todavía una pérdida de potenciales donantes que no pueden acceder al cuidado que necesitan. Lo mismo en la territorialización de nuestros especialistas. Aquí es importante que en provincias existan personas que tengan capacitación en trasplante, de la manera que exista un adecuado flujo y que las personas al estar en lista de espera o en su post-trasplante no tengan que trasladarse, ¿cierto?, a vivir a otra ciudad, porque en su ciudad no está el especialista. Tenemos que hacer que el sistema funcione con una red, quizás con apoyo desde las redes, videoconferencia, pero muchos más especialistas también en regiones, formando polos de desarrollo que permitan, si no trasplantar, al menos ofrecer la seguridad a los pacientes para que puedan volver a sus sitios donde ellos viven, a sus lugares de origen. Cuando abordamos un problema ético lo podemos abordar de diferentes fuentes, y yo quiero tocar algunas de ellas. El principialismo es un fundamento ético muy importante todavía en nuestra sociedad y en Latinoamérica. Es derivado de un libro fundante de la bioética, que es Principles of Bioethics, de Beauchamp y Childress. Este libro consagra 4 principios fundamentales que se deben respetar a prima facie. Eso significa que si no hay colisión entre ellos, todos debieran respetarse. La autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. El tema es que cuando colisionan estamos obligados a ponderar y a elegir uno por sobre otro y a dar razones de esa elección. El principialismo, sin embargo, tiene varias críticas, y la verdad que en nuestro contexto latinoamericano y antes en el contexto europeo se matizó bastante y se determinó que existía una ética de mínimos y una ética de máximos. ¿Qué significa esto en simple? Significa que hay principios que son más mandantes que otros. Así, por ejemplo, la no maleficencia, hacer lo que está en Lex Artis, hacer buena medicina, y también la justicia, tratar a las personas según su necesidad, no discriminarlas, ¿cierto? Y usar bien los recursos son principios mandantes que forman lo que se llama la ética de mínimos. La autonomía, en cambio, y la beneficencia, vale decir, el concepto de bienestar dictado por la propia persona y su libertad o su capacidad de autogobierno o decidir, son principios de una ética de máximos. Son aspiraciones, pero que no siempre estamos obligados a cumplir. El principio de autonomía tiene reglas muy importantes, como las reglas de ser honestos y de invitar a participar en las decisiones clínicas bajo la figura de este proceso que es el consentimiento informado. El principio de no maleficencia está complementado por la mirada de la seguridad clínica. Cuando nosotros hablamos de seguridad, de calidad, estamos hablando básicamente de este principio, que nos obliga a hacer lo correcto correctamente. Este es el principio que nos lleva a proteger la salud desde la mejor evidencia disponible y de la mejor manera implementada para proteger a un paciente. El principio de beneficencia es el que me invita a prevenir activamente el daño y a rescatar a la persona vulnerable y a respetar sus deseos de vida buena. Y finalmente el principio de justicia, que me obliga a dar razones de cómo asigno mis recursos. Pero más allá del principialismo, porque la bioética no se agota en eso, está también la ética de la virtud. Esta es la que nos llama al profesionalismo y a educar a las personas que nos rodean, especialmente las personas de la atención sanitaria, en valores. Y definamos valor. Valor es un bien que atrae, y los valores morales son aquellos que además nos engrandecen como personas, nos obligan desde nuestro ser moral. En donación y trasplantes, por supuesto que los principios, los 4 principios que ya abordamos, no son suficientes, porque el altruismo, la solidaridad, la vulnerabilidad, que significa pensar que cuando yo hablo con un paciente que está en lista de espera, esta persona podría ser yo en el futuro. Yo, como ser vulnerable y parte de mi humanidad, es también ser dependiente y tener la posibilidad de perder mi dependencia y de alguna vez estar en una condición de enfermedad. La compasión, entendida no como ponerme los zapatos del otro, sino como desde mis propios zapatos escuchar al otro, con respeto, con libertad, con honestidad, cuidar a las personas y protegerlas del daño, ser justos, y el afán científico y de conocimiento, todos estos valores positivos que nos impulsan y nos llevan a ser cada vez mejores médicos.
Creo importante también integrar la mirada de la ética del cuidado que contra esta generalización de los casos busca volver a poner el ojo en lo particular y en lo contextual. Hace un énfasis en escuchar al otro con respeto por su integridad, relevando sus características propias. La ética del cuidado es propia de una mirada más bien feminista. ¿Por qué? Porque busca relevar elementos de dicho género que en las sociedades patriarcales como la nuestra han suprimido o asignado al ser mujer. Se establece una forma de ser mujer que sería socialmente correcta y una forma de ser hombre que sería socialmente correcta. Y lo que Carol Gilligan, que fue la fundadora de la ética del cuidado, dice, cuando nosotros abandonamos esta asignación tan estricta, ¿cierto?, de la sociedad patriarcal, la abandonamos y nos abrimos a que se mantengan cualidades y valores que no son ni femeninos ni masculinos, sino que son humanos, es entonces que estaremos creando una verdadera democracia. Y donde cuidar, consolar, empatizar y escuchar será nuevamente rescatado. Por lo tanto, la pregunta no es en qué momento nosotros podemos volver a educar en la compasión o en la empatía. Es preguntarnos por qué eso que teníamos todos cuando éramos niños probablemente, no podemos rescatarlo hoy día cuando estamos al servicio de otros que sufren. Finalmente, me parece importante rescatar la ética del discurso. Esta es una ética que propicia el diálogo, en que se habilite a todos los implicados para deliberar buscando solución a los problemas. Y como la donación y los trasplantes tienen que ver con normativas legales, con cambios jurídicos, con el espacio de lo público, me parece importante rescatar esta ética del discurso, que en realidad lo que busca es una verdadera participación democrática, en que los cambios legales, las normas, las maneras de relacionarnos de alguna manera nos hagan a todos partícipes y por lo tanto nos sintamos interpretados y podamos deliberar en torno a grandes consensos o pequeños consensos. Cuando hablamos de la ética, hablamos de qué ámbitos. Primero, la ética se introduce en el espacio de la relación médico-paciente. Y ahí tenemos, por supuesto, principios que respetar. Tenemos la ley de derechos y deberes de los pacientes. Tenemos lex artis, ¿cierto?, que es la buena medicina, la buena práctica clínica. Tenemos el profesionalismo y también tenemos la mirada de la ética del cuidado. Recordemos esta ética particular que mira el contexto y que busca desarrollar la empatía y la humanidad. Pero además, como médicos, estamos en un plano ciudadano, donde impera la moral cívica. Ahí, en materia de donación y trasplante, tenemos que jugarnos por instaurar una cultura de la confianza, propiciando el diálogo democrático en torno a valores como la justicia, el altruismo, la solidaridad y también la ética del cuidado. Y desde la ética institucional estamos invitados a relevar los valores de la donación y trasplante en nuestros hospitales, clínicas, centros de salud. Una institución que hoy día se la juega por la donación y trasplante se la juega por valores profundos, profundamente humanos. ¿Qué avances y tareas tenemos en Chile? En Chile tenemos más de 8.000 trasplantados con sobrevidas comparables a series extranjeras. Tenemos mucha capacidad instalada de trasplantar, mucho más de la que los donantes nos ofrecen hoy día. Existe una oficina en el ministerio que depende de la Subsecretaría de Redes, que es la coordinadora ministerial. Y en esta oficina está articulándose todo el tema de la asistencia sanitaria, de lo que son la donación y los trasplantes. Tenemos una lista de espera única en el ISP con criterios de asignación acordados. ¿En qué hemos avanzado? El año 2010 se crea la Coordinadora Nacional de Trasplantes y en estos 8 años se ha instalado un sistema informático que se llama CIDOT de registro de los donantes. Vale decir, el Ministerio hoy día tiene toda la información de los donantes que están bajo seguimiento de las diferentes unidades generadoras de procuramiento a lo largo de todo Chile. Estas son más de 80 unidades en hospitales y clínicas. Los equipos se han ido profesionalizando en forma creciente y hoy día tenemos equipos que están entrenados en entregar malas noticias, en realizar entrevistas en situaciones complejas, en promover y cuidar el manejo adecuado de los potenciales donantes en las unidades de cuidados intensivos. Son equipos que tienen la labor de capacitar dentro de los hospitales. Las sociedades científicas se están preocupando de estos temas y hay muchas sociedades que tienen que ver con los órganos madres, ¿cierto?, que están en los temas de trasplante y que están también bregando por esta causa. No podemos desconocer el rol de las exitosas campañas que participan desde el mundo de la publicidad, universidades y centros de formación técnica.
Las únicas campañas que yo diría no nos ayudan son las campañas a veces que se promueven en torno a casos emblemáticos. Son campañas motivadas, por supuesto, desde el deseo de ayudar de las familias o de sus comunidades, pero a veces siembran la idea en las personas, en el ciudadano común y corriente, de que aquí hay que montar una campaña para conseguir un órgano. Nosotros creemos que los órganos en Chile debieran ser mucho más disponibles, de manera que las personas no tuvieran que montar campañas para sentir que ayudan a su familiar, que pudieran estar en los hospitales, en las clínicas, acompañando a quien está enfermo, con la confianza de que en el fondo el Estado chileno, el sistema, está lo suficientemente maduro y está haciendo todo lo posible para que haya una donación. Tenemos que reconocer los crecientes niveles de equidad en el sistema. Aquí es bien importante saber que el 75% de nuestros donantes son FONASA, la mitad de ellos son de Santiago, la otra mitad de regiones, y el 75-80% de nuestros pacientes trasplantados son también FONASA. Y dentro de FONASA incluso la mayor parte son FONASA A y B. Esto es importante porque a veces, sobre todo por los casos emblemáticos de trasplante o casos que se hacen en clínicas, ¿cierto?, se montan como verdaderas campañas de marketing y a veces la población entiende que, claro, que donan los pacientes FONASA y los trasplantes se hacen en las clínicas. Y es bien importante como médicos esclarecer esto, de que probablemente cuando un paciente se trasplanta en una clínica, muchas veces se trata de un paciente que es FONASA, y que es FONASA, el seguro público, quien está costeando ese trasplante, porque lo más probable es que su hospital público, su servicio de salud, no existe ese trasplante disponible. En nuestro país existen 1.800 personas esperando un órgano. Hay un sistema de donación que opera desde fines de los años 90. Primero partió desde la Asociación de Dializados de Chile, luego lo montó la Corporación del Trasplante y desde el año 2010 está radicado en una estructura sanitaria que es la Coordinadora Nacional en el Ministerio. Hoy nos rige la figura del donante presunto, vale decir todos somos donantes a menos que manifestemos lo contrario, pero tenemos 4 millones de chilenos en el registro civil inscritos como no donantes. De ellos, la mayor parte, el 99%, lo manifestaron al renovar su cédula de identidad o carné de manejar o directamente yendo al registro civil, y solo 11.000 lo hicieron en una notaría. El problema es que ellos están en ese registro de no donantes atrapados porque no existe una normativa que diga cómo pueden revertir esa situación. Tareas que tenemos también es revertir la baja tasa de donación que nos pone en los lugares más bajos del Cono Sur. No hemos superado los 10 donantes por millón que conseguimos el año 2006 con 152 donantes y el año 2017 con 173. Esta tasa no nos permite hacernos cargo de la lista de espera y si la comparamos con Uruguay o Argentina, que tienen entre 13, 15 hasta 18 donantes por millón, para qué decir con España, que tiene 35 donantes por millón, es absolutamente insuficiente. Tenemos también una negativa familiar que ha oscilado, pero desde el año 2010 está estancada en un 50%. ¿Y cómo hacemos para mejorar la tasa de donación? Porque sin donantes no tendremos trasplante. Tenemos 2 áreas igualmente importantes. Un área es el área comunitaria, donde tiene que haber un trabajo intersectorial en cultura que debiera ser el Estado chileno y también las organizaciones que apoyamos al Estado. Hablo desde la Corporación del Trasplante y otras organizaciones comunitarias. Aquí hay que lograr un trabajo con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, y que pasa también por un trabajo, por ejemplo, con los periodistas también en las escuelas de comunicación, y el apoyo a organizaciones comunitarias. Se trata de crear una cultura que sea proclive a la donación de órganos. Pero por otro lado está el trabajo en el sistema sanitario, donde el MinSal demostró hace un par de años que hubo una pérdida de posibles donantes de 1.500 en Chile. Las causas: falta de formación sanitaria, no nos damos cuenta que estamos frente a un donante, decidimos limitar el esfuerzo terapéutico cuando en realidad se trata de un donante. En otros casos, por supuesto, hay cosas que son bastante imponderables o que son propias de la gravedad de un donante de órganos, como es que caiga en falla multiorgánica o un paro cardiorrespiratorio o que tenga alguna condición de descarte. Y por supuesto el déficit de camas críticas. Rafael Matessans, que es como el padre de los trasplantes en el mundo y fue director del sistema de trasplante español, dijo: la escasez de órganos no se debe a una falta de donantes potenciales, sino más bien a una falla en transformar muchos potenciales en donantes efectivos. Y es lo que quiero mostrar en esta diapositiva,
Es una diapositiva que fue presentada por el Coordinador Nacional de Trasplante en una presentación, en que él decía, tenemos 50 donantes potenciales que primero enfrentan una negativa familiar de 50% y se transforman entonces en donantes efectivos 25. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos 10 donantes potenciales enfrentados a una negativa familiar del 10% y llegarían a ser 9 donantes efectivos? Lo que esta diapositiva muestra es que en realidad nosotros podríamos revertir lo que es nuestra negativa familiar que está estancada en un 50%, aumentando mucho más los potenciales donantes. De hecho, hay países que tienen una negativa familiar similar a la nuestra y llegan a tener el doble de donantes efectivos porque trabajan en aumentar sus potenciales donantes. Por lo tanto, una manera de abordar el problema es a través de la negativa familiar, pero nos vamos a demorar y pasa por un cambio cultural. Yo no estoy diciendo que no seamos responsables de las negativas familiares, pero la verdad, más allá de acoger a las personas adecuadamente, de darles la información de la mejor manera, de establecer protocolos de acompañamiento en las UCI, la verdad no podemos llegar a revertir una negativa familiar con facilidad, pero sí nosotros podemos trabajar desde lo sanitario aumentando el número de potenciales donantes. Hoy tenemos una tarea urgente también y yo no quiero dejar pasar esta presentación para plantearla, y es la caída de donación de órganos a 1/3 de las cifras del año 2017 por un dictamen de la Contraloría Regional Metropolitana que prohíbe a los equipos de procuramiento entrevistar a familiares de personas fallecidas que figuran en el registro civil como no donantes. Esto es lo que tiene hoy día al mundo del trasplante tremendamente preocupados y tratando de buscar la forma, en conjunto con el legislador y también con la autoridad sanitaria, de revertir este dictamen de Contraloría o de buscar un cambio legal que nos permita certificar efectivamente que los 4 millones de personas que están en el registro no donantes se trata de no donantes, ofrecer una posibilidad de salida de ese registro si es que las personas lo volvieron a pensar o se arrepintieron, y finalmente responder a lo que fue el espíritu de la ley, que siempre es tener más opciones de trasplante para Chile. Entonces, en esta clase hemos visto algunos hitos de la historia de la bioética y la importancia de los trasplantes y cómo esta historia se engarza debido a que los trasplantes generan muchos problemas éticos. ¿Cuáles son estos principales problemas, cierto? En acceso, en transparencia, en valores, en la justicia de sus listas de espera. ¿Cuáles son las fuentes de fundamento ético? Cómo estas no se quedan en un principialismo y hay que incorporar figuras como la ética del cuidado, la ética del discurso, cuando llegamos a deliberar, por ejemplo, sobre asuntos que atañen a los trasplantes y la donación en Chile. Y finalmente hemos visto los principales avances sanitarios y también las muy, muy importantes tareas que existen en Chile para poder dar el salto y hacernos cargo de nuestra lista de espera. Y me despido con esta diapositiva que muestra al equipo de pacientes trasplantados y atletas. Ellos han ido al menos a 3 competencias internacionales con apoyo del Ministerio de Salud y de la Corporación del Trasplante. Han vuelto cargados de medallas. Ellos están organizados y pertenecen a una agrupación muy grande de pacientes atletas trasplantados en todo el mundo. Hay delegaciones mucho más numerosas que la chilena. A nosotros nos gustaría que fueran mucho más los atletas que nos representen. Pero uno se trasplanta no para ser atleta, sino para cumplir con una vida, con la vida normal y con la calidad de vida que uno tenía antes. Y por supuesto poder vivir más y mejor. Los atletas sí son la mejor demostración de que cuando nos jugamos por la donación y los trasplantes, nos jugamos por la vida de las personas y por su posibilidad de disfrutarla, gozarla y aportar. Muchas gracias.